México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 11ª parte. Hoy como ayer, más de lo mismo y en vías de empeorar. Sección 12. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. No pudiendo faltar en tal central de poder mediático un auténtico enlace con la gusanera en la persona del expresidente y director general de Bacardi Limited, Manuel Cutillas Cobani. Tal muestrario de magnates, tecnócrata e ideólogo da cuenta del poder y los intereses devengados y perseguidos en tan importante empresa clave del capitalismo que oferta el consumismo impulsando una demanda cautiva. Así, en funciones el Consejo opera promoviendo, por ejemplo, la Iniciativa México, concebida para lograr lo que el gobierno federal no ha podido modificar, la mala percepción que se tiene del país. Esto expresado a mayo de 2010 con motivo del centenario de la independencia y de la revolución, lo que junto a la estela de luz mandada a edificar por Felipillo Calderón patentan la deslucida cuán inapropiada celebración de una casta neoporfirista y gachupinizante, antítesis del espíritu que se dice conmemorar, cuando lo que México precisamente requiere es una segunda y auténtica independencia, así como de la consecución de los idearios y condiciones sociales propuestas por los auténticos revolucionarios. Aquella celebración fue un monumento al esnovismo de la clase dominante dominada y como tal mal hecho, porque la torre de luz reverbera la decadencia de un sistema inoperante para con el bienestar público y por tanto anti-ideario revolucionario. Todo lo que hacen estos gobiernos corruptos emanados de fraudes electorales resulta torcido, por aquello de que árbol que nace torcido, su tronco jamás se endereza. En aquel año conmemorativo, mientras se distraían con su deprimente celebración patria, tras bambalinas, en lo que realmente para ellos cuenta, pues funge como la consolidación del negocio, el abogado Calderón le entregaba a Televisa la red de fibra óptica tendida por la Comisión Federal de Electricidad a costo del erario, así como la banda de telefonía móvil de 1.7 GHz. La fórmula de la entronización de Televisa pasa a ser: candidato, si quieres triunfar en los comicios, anúnciate aquí. No dejes de aparecer en la pantalla porque de lo contrario no existes. No pienses con la apariencia, basta. Y el duopolio televisivo secuestró a la clase política, realizándose el contubernio de la clase dominante con su sector gubernamental con el candil privado, convertidos en su alianza en una casta dominante de plutócratas. Simulando la solución y resolución de los problemas del país con spots e informeciales y entrevistas a modo en noticieros de horario estelar con cómodos lorocutores que hacen las preguntas adecuadas. Por algo será que Quique Peña gastó y gasta en cuidar su imagen lo similar a lo que se asigna para la educación pública durante un año. Terrible dato que revela el idiotismo que enmarca la difusión que del gobierno emana, en esa misma sintonía de que el gobierno pantalla funciona de manera correcta entre espejismos y desatendiendo un elemento básico de la proyección del país, como es la educación en todos los niveles de escolaridad. La telecracia es pura imagen, espejismos presentistas sin fondo que se esfuman al poco tiempo de haberse realizado el spot. Apariencia y engaño en cadena nacional, imagen del mejor de los Méxicos virtuales y velación de lo que ocurre al otro lado de la pantalla, la realidad, cuando que la falsificación se convierte en el gran negocio ligado al circo para el pueblo, evasiones y mediaciones de la realidad que tienen un profundo efecto en la reproducción del sistema, generando desorientación y conformismo entre los afectados, los agentes potenciales del cambio. Y todos felices y contentos, que no se deja de gobernar en su favor, pues si antes el tigre Azcárraga tenía que alinearse en fila como el primer soldado al servicio del tricolor, ahora a diferencia, la proyección del empresariado consuma el dominio de la política neoliberal pro-empresarial, aupando a un presidente títere a su imagen y semejanza.
La relación entre Peña Nieto y Televisa le viene en la herencia que le depara su tío y progenitor político, Arturo Montiel Rojas, sucesor de Carlos Jan González en detentar el liderazgo del grupo Atlacomulco, y así hacedor también de una considerable fortuna, cual ambicioso político de corte pricacique en sus dominios, gobernador del Estado de México con fallida proyección hacia la presidencia, cuyo fracaso y disposición a seguir apoyando al sobrino consentido, entre otras razones, para que le cubriese las espaldas en su salida de la gobernatura con sospechas de ganancias ilícitas y gastos excesivos no justificados. Los pecadillos de siempre, pero que requieren del fiel continuador que los encubra y practique lo mismo. Desde el primer día que se instaló en el gobierno estatal, Peña Nieto se enfrentó a la pérdida de legitimidad, lavada de inmediato con millonarios contratos en publicidad de imagen en televisión, radio y prensa, además de una falta de compromiso con la transparencia en las investigaciones contra su antecesor y la familia de este. El fracaso del tío le dejaba el camino sembrado de alfombra roja al sobrino, quien sin tantas complicaciones le venía como anillo al dedo a los del grupo Televisa para tener un presidente a modo, contando con mejor estrella, al grado de que es él en quien se cumple la profecía del presidente que habría de surgir dentro del grupo Atlacomulco. Quique Peña, cual político galán, aparece en las pantallas caseras con una imagen carismática a base de millonadas de promocionales, convirtiéndolo en el político muñeco de ventrílocuo patrocinado por la TV y proyectado de la manera más atractiva posible, garantizando la aceptación del televidente potencial votante conducido. Es el caso de que Enrique Peña Nieto, ya en el 2006, en campaña para la gobernatura del Estado de México, gastó 130 millones de pesos en spots y anuncios publicitarios con imagen de candidato predilecto, detectándose desde aquel momento que la proyección de Quique daba para más. Se supo que en los primeros 2 años de su administración, Televisa cobró por servicios publicitarios 108.838.024 pesos. La empresa donde Emilio Azcárraga Yen es el mayor controlador promocionó al gobernador en todos sus medios, incluidos internet, revistas y diarios, de acuerdo con el reporte de transparencia para gastos de publicidad. Esto significa que cada día Televisa se llevó del Estado de México 108.044 pesos por gestionar la imagen del gobernador. Sí, gobernador en proyección temprana hacia la presidencia. 2 juniors coincidían en su promoción a detectar los puestos superiores en el gobierno virtual y no tanto de esta república de privados, articulándose una relación simbiótica en los trazos paralelos de las 2 líneas que detentan el poder político-económico de este país, 2 tigrillos a la conquista de México, que a Azcárraga le crearon un grupo de apoyo en las ligas mayores de la tecnocracia y la telecracia, asegurándole el futuro prominente que el ascenso de Televisa a la Secretaría de Desinformación Pública, que desde la privada iniciativa se patrocina, acorde con los nuevos tiempos del México de primer mundo. Para apoyar al tigrito quedaron Emilio Dávila, expresidente de Univisión y Univisa, en la vicepresidencia de operaciones, mientras que la planeación financiera quedaría encargado un grupo de tecnócratas de las filas del salinismo, como Raúl López, formado a la sombra del Tigre, así como parte del equipo de Pedro Aspe Armella, ex titular de la Secretaría de Hacienda, como su jefe de asesores, Alejandro Reynoso, su exsecretario particular, Jorge Terrazas, y otros como Emilio Romano, exfuncionario de la Procuraduría Fiscal, y Juan José Juárez, ex ejecutivo de Banamex. La clave aparece en los apellidos Aspe Armella. El exfuncionario también fue en la firma especializada Protergo Asesores Financieros, que controla la refinanciación de la deuda mexiquense, jefe directo de Luis Videgaray Caso, secretario de Finanzas, Planeación y Administración de Peña. Para 2007, Televisa se llevó en contratos directos 150 millones de pesos y Televisa Toluca 5 millones más. He aquí cristalizada la fusión entre el gobierno tecnocrático y la televisión privada.
En el 2006, Astron Publicidad captó 4.600.000 pesos. De la Oficina de Comunicación Social se nos informó que el gobierno mexiquense erogó tales recursos por el pago de créditos o menciones gubernamentales en la entrada y salida de los comentarios a la noticia de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula. Tenía que ser un programa de gran promoción y difusión conducido por el locutor estrella desde que Azcárraga Yen sustituyó a su padre, y con ello Joaquín pasó a suplir a Jacobo en los comentarios y las entrevistas más autorizadas que el monopolio pone al aire en frecuencias libres y de gran potencia, generando mayor audiencia, contando con la participación estelar de secretarios de Estado y gobernadores, muy solícitos a responderle a Joaquín sus preguntas gentiles, para que así los personeros de las dos esferas de poder predominantes en la escena pública proyecten la versión oficial de los acontecimientos, pudiendo tener muy bien desinformada a los millones que componen la masa anodina de la teleaudiencia cautiva y sin otros medios de referencia alternativos. Pues si en la televisión hay un duopolio que puede extenderse a otras dos empresas más de lo mismo, cuando que en la radio 5 o 6 familias controlan el espectro entre comerciales y promocionales gubernamentales de lo bien que se gobierna este país, a pesar de los pesares. La pura imagen fabricada en la caja idiota, simulando el buen gobierno, cuando en prácticamente todo el mundo satelizado los políticos requieren del apoyo de los dueños de las televisoras para fabricarse la imagen de producto publicitario que tiene todo artículo que de una u otra manera se vende en el mercado, pues el político se ha convertido en una marioneta de los capitalistas. Y México, por supuesto, no es la excepción, teniendo tan poderosos medios de comunicación, lo que, aunado a las tranzas electorales, como lo venimos comprobando, garantiza la continuidad neoliberal. Y la herencia del tío al sobrino lo dejó en las expertas manos de Emilio Azcárraga Yen. Las campañas masivas en prensa escrita, radio y televisión han servido para crearle una percepción ante los ojos del electorado de todo el país. Situar su cara de niño bien y bien portado, de joven viudo triste o de padre entusiasta, resignado y cariñoso, imagen, apariencia, gobierno ad hoc, la demagogia pasa a favorecer a la mediocracia, haciendo que el dinero de las arcas públicas se desperdicie en creación del carisma requerido para obtener uno de los requisitos de la aquiescencia que el poder requiere, con lo que las campañas electorales se convierten en minas de oro para la televisión, que así asegura una política a su favor. Y la telecracia se convierte en mediocracia, literal. Gobierno pantalla, escaparate mercadotécnico, superfluo y engañoso. La caquistocracia se colude con la fábrica de hacer idiotas y el negocio de la casta triunfante que así concreta la miseria política que el capital decadente sobredetermina. Chorizo Power, con la industria presente en el Estado de México en proceso de ser filiales de emporios extranjeros, pues tal es el destino que la industria mexicana tiene toda vez que el modelo neoliberal transnacional se prolonga, no dejando aún de tener la propiedad de múltiples empresas que controlan ramas productivas y de servicio que acaparan el mercado nacional, junto con lo que queda del Grupo Monterrey, también después de sus recurrentes fracasos con sus respectivos rescates a cuenta del erario, pasando a ser la industria apañada por el capital extranjero que las va convirtiendo en filiales de matrices metropolitanas, los verdaderos dueños del capital industrial y financiero, junto a compañías extractivas, sector minero entregado a empresas canadienses y las del Grupo Carso y México de Germán Larrea, empresario y empresas que han dado fehaciente muestra de la impunidad que el Estado proempresarial les otorga, permitiendo tan perjudicial explotación antiecológica y antihumana, redondeándose con ellas el estrecho círculo de empresas nacionales que junto a las extranjeras realizan la explotación despiadada de las riquezas de la nación, acorde con el capitalismo desenfrenado que estipula la dominancia neoliberal, para ello impuesta. 32 años de administraciones neoliberales tienen por consecuencia directa el deterioro socioeconómico en proceso y vías de empeorar. Cuando la columna de la economía nacional, la explotación de hidrocarburos primarizada, no deja de desperdiciarse y depreciar, provocando una caída generalizada correlacionada con otros factores cruciales,
como la dependencia acrecentada en alimentos, medicamentos e insumos para maquila y el funcionamiento de las industrias aquí instaladas, el propio petróleo procesado, para empezar la gasolina. La fuga de capitales en corriente continua que se agudiza según la problemática interna arrecia, con una banca extranjerizada y beneficiada de los pagarés que resultan de FOBAPROA y PAB, y en adeudo permanente que también se agudiza acorde a factores externos. Todo ello aconteciendo sobre un campo desatendido y una industria disminuida y sectorizada. Asimismo, cada vez más dependiente de capitales y bienes de capital procedentes del exterior y adquiridos en dólares, cuando que el dólar no deja de ser para nosotros una moneda cara. El daño estructural a la economía es un hecho irreversible, en resultas de estos 6 sexenios y 2 más de aplicaciones decimonónicas privatizadoras y apertura irrestricta al capital extranjero, elementos claves de la auténtica economía, como vienen a ser los concernientes a la construcción de infraestructuras urbanas, campiranas y en medios de comunicación, dejan mucho que desear cuando no exhiben una orientación favorable al capital privado. La concesión de la banca al capital extranjero es un craso error convertido en un defecto que impide fomentar ahorro y canalizarlo adecuadamente, verdadero financiamiento de obras indispensables. Y para peor, el daño está hecho en aspectos fundamentales como la creciente importación de alimentos, gasolina y demás combustóleos y derivados del petróleo.